Tipos de cultura. La cultura es un fenómeno muy complejo, lo que explica que desde su aparición se haya redefinido su concepto constantemente. Eh, para facilitar su estudio y comprender para los paradigmas desde los cuales se interpreta la cultura, es necesario identificar tanto los criterios para su clasificación como sus diferentes tipos de acuerdo al criterio. Estos se clasifican en tres tipos de cultura según el conocimiento de la escritura, las cuales son las culturas orales o cultura agrafas, las culturas escritas, como por ejemplo la cultura egipcia antigua, la cultura mesopotámica, la cultura maya, la cultura griega y la cultura romana. También en tipos de cultura según el modo de producción, que sería las culturas nómadas, que serían los pueblos beduinos árabes, las culturas agrícolas o rurales, que sería la cultura egipcia, cuyo esplendor es la antigüedad, se debe al desarrollo de la agricultura a los pies del río Nilo. Otra es la cultura urbana o comercial. Un ejemplo es la cultura renacentista, cultura industrial. Un ejemplo es la China actual. Existen también los tipos de cultura según el paradigma religioso. Es la cultura teístas, culturas monoteístas, son aquellas que creen en un único Dios. Culturas dualistas son aquellas que admiten la confrontación de dos principios, fuerzas o dioses opuestos. Las culturas politeístas son aquellas que creen en la existencia de diferentes dioses, a la vez que responden a la determinada jerarquía. Las culturas no teístas, que sería el taoísmo y el budismo. El otro es el tipo de cultura según el orden socioeconómico, que sería la cultura elitista o cultura de élite. Esta cultura suele identificarse como cultura oficial. Entre términos generales se concentra en la clase dirigente o en los grupos ilustrados de la sociedad. La cultura popular. Un ejemplo son las expresiones de cultura popular de artesanías, el folclore y las procesiones religiosas. Cultura masiva o culturas de masas. Son expresiones de culturas masivas, la llamada música pop, la publicidad y el cine comercial o entre otros entretenimientos. Tipos de cultura según las luchas de poder al interior de una sociedad. Cultura hegemónica, que se entiende por la cultura que aquella que establece un determinado sistema de códigos, patrones, costumbres, valores y símbolos como dominantes dentro de una sociedad a través de la persuasión y la coherencia. La cultura hegemónica domina sobre el conjunto social y busca perpetuarse, por lo que suele ser impositiva y sentirse la tensión. Cultura subalterna es aquella que tiene una relación de dependencia con la cultura dominante. Cultura alternativa. Cultura alternativa es un término bastante amplio que arropa al conjunto de manifestaciones artístico-culturales que pretenden ser una alternativa con respecto a aquellas que se vuelven dominantes o
hegemónicas. Contracultura se entiende por contracultura aquellas culturas que surgen en oposiciones a la cultura hegemónica, desafiando los valores impuestos y tratando de difundir nuevos paradigmas y sistemas de valores, como por ejemplo el feminismo, que son los movimientos ecológicos. La subcultura. Dentro de una cultura hegemónica se forman diversos grupos culturales marginales que desarrollan un sistema de valores, códigos y patrones propios. Se puede decir que las subculturas constituyen culturas minoritarias con rasgos definidos. Un ejemplo son los gamers y las tribus urbanas. Otro tipo son las culturas según el sentido antropológico, como por ejemplo la cultura maya, cultura sumeria y la cultura china. Otro es tipo de cultura según el sentido histórico. Un ejemplo son la cultura de la antigüedad clásica, cultura de edad media y cultura barroca. Tipos de culturas según el sentido de género. Cultura matriarcal. Un ejemplo es la cultura Minangkabau en Indonesia. Cultura patriarcal. Un ejemplo es la cultura musulmana tradicional. Tipos de cultura según el sentido geográfico o geopolítico. Este es a nivel global, que sería cultura occidental, cultura oriental. A nivel local, que sería la cultura nacional, la cultura regional. Eso ha sido todo. Gracias por su atención.